¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Como saben, es nuestro tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Hoy nos acompaña una joven política, una joven promesa de la política española que ya es diputada en el Parlamento Autonómico de Madrid, diputada por el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas, gracias. Todos los políticos estáis en las últimas horas conmocionados, como la sociedad en general, por los atentados de París que hemos sufrido nosotros también en nuestras carnes en Madrid ya hace algunos años. ¿En qué medida esto afecta digamos, al transcurso normal de vuestra actividad política? Bueno, ahora en estos días, después de haberse decretado 3 días de luto oficial, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es, aparte de haber modificado todas nuestras agendas políticas, estar todos unidos, estar todos los partidos demostrando que tenemos que avanzar y que tenemos que mostrarnos no solo para tranquilidad de la ciudadanía, sino para demostrar a los terroristas que nosotros, como Francia, somos un país unido y que no podemos caer en errores del pasado, en divisiones políticas y en enfrentamientos que no conducen a nada. Y entonces lo que tenemos que hacer en este momento es pues, seguir trabajando unidos, como digo, y respaldando por encima de todo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos consta que las españolas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado españoles son de élite, son de los mejores del mundo. De hecho, en esta legislatura ya nos han salvado de muchas situaciones, ya han detenido a más de 400 personas relacionadas con el yihadismo. Y de hecho, recientemente, hace muy pocos días, se detuvo a un grupo terrorista también relacionado con el Estado Islámico, que tenían información los agentes por la cual se creía que iban a intentar incluso atentar en poco tiempo. Entonces hay que respaldar su actuación, como digo, permanecer unidos. Y en estos días nosotros, por ejemplo, desde la Asamblea de Madrid, vamos a estar todos los grupos pendientes para ver si creamos juntos una declaración institucional en contra de estos atentados y, ante todo, pues colaborar con el Gobierno y el Gobierno, a su vez, con el Gobierno francés, que tanto necesita apoyo por parte de todos. España, que es uno de los países de Europa con más experiencia, lamentablemente, en la lucha contra el terrorismo, por lo que supuso en España el terrorismo de ETA y también por el zarpazo que ya dio el terrorismo islámico en el año 2004, ha activado sus niveles de alerta. Imagino que en ciudades como Madrid se debe extremar, ¿no?, la vigilancia, ¿no? Cómo se monta un dispositivo de ese tipo, teniendo en cuenta que suelen atentar siempre en capitales importantes, ¿no? Yo, de todas formas, creo que la gente tiene que saber, es cierto que estamos en una situación de riesgo, de hecho tenemos una alerta activada de 4 sobre 5, pero hoy oía precisamente a un profesional que hablaba, un experto que hablaba en radio, en otra emisora, y explicaba que España no es objetivo prioritario en este momento por ejemplo, del Estado Islámico con relación a lo que está sucediendo en Siria, y luego reconocía y recordaba lo que más nos tiene que tranquilizar a todos, que es la profesionalidad y el conocimiento que tienen nuestros agentes sobre las causas del terrorismo y sobre la situación del yihadismo, sobre cómo se organiza y cómo trabajan sus tentáculos en España, sobre cómo actuar en el caso de lobos solitarios, de la gente que retorna desde estos países conflictivos y cómo después aquí ellos se incorporan de nuevo después de haberse formado en sitios como en Siria para atentar contra los ciudadanos. Entonces yo creo que la situación es de alerta, de estar precavidos, pero tenemos que confiar y sobre todo pues estar tranquilos y sobre todo y por encima de todo yo creo que lo que tenemos que hacer es llevar una vida completamente normal, porque lo que no podemos permitir es que las ciudades se silencien como pasó este fin de semana en París, que nos callemos, que nos quedemos en casa y que empecemos a perder nuestro terreno, porque al final esto es una lucha contra Occidente, es una lucha contra nuestra forma de vida, contra nuestros valores, y ellos lo que quisieran es, al final, comernos nuestro terreno, atentar contra nuestra libertad, que todos fuéramos, al final, las mujeres con burka, que nadie se moviera de sus casas y que ellos fueran, al final, pues, nuestros gobiernos, ¿no? Quisieran gobernarnos y por eso primero quieren atentarnos y quieren hacernos retroceder. Fíjate la situación que ocurre, por ejemplo, ahora mismo en sitios como Túnez, como Egipto, y si pudieran países como Turquía, zonas donde antes nos movíamos con total libertad y ahora se están convirtiendo en estados que se están separando del resto del mundo, que están ahogando su turismo, y países que al final, si siguen haciéndolo por ese camino y siguen asfixiándoles, acabarán retrocediendo y consiguiendo pues estar en situaciones como está Irak o como está Siria. Por tanto, nosotros no podemos caer nunca en eso y los ciudadanos, sobre todo, tenemos un compromiso con la libertad
y por eso tenemos que seguir llevando una vida completamente normal y confiando en quienes nos tienen que proteger. Bueno, pues hay que dar ese deseo, ese llamamiento, también esa explicación sobre lo que supone la alerta en una ciudad como Madrid ante una amenaza de este tipo. Pero sobre Madrid es sobre lo que está actuando tu partido, el Partido Popular, desde hace unos meses, los meses que tú llevas siendo diputada en la Asamblea de Madrid. Cristina Cifuentes es la presidenta. Es un gobierno, digamos, que ha encontrado unas dificultades de inicio bastante fuertes al no tener mayoría absoluta y tener que hacer un pacto con Ciudadanos. Un pacto con Ciudadanos del que ahora se habla continuamente también, proyectándolo sobre lo que puede pasar aquí después del 20 de diciembre en España. ¿Está siendo realmente duro el pacto con Ciudadanos? ¿Está siendo más duro en Madrid que en Andalucía, por ejemplo? Hombre, vamos a ver. El pacto en sí a nosotros no nos cuesta porque el gobierno de Cifuentes es un gobierno en el que le gusta conversar y tratar con el resto de las fuerzas políticas porque ella además siempre ha sido así. De hecho, yo recuerdo cuando tomó posesión como delegada del gobierno, en su toma de posesión fueron todos los expresidentes de la comunidad, fueron representantes sindicales, fueron gente de todos los partidos. Es una persona que además ha estado muchos años en política y siempre ha tenido muy buena relación con todos los partidos. De por sí ya su forma de ser lleva a que esto no sea especialmente difícil. Y luego, parte del pacto que nosotros hemos firmado con Ciudadanos, que son 76 puntos, en esos puntos hay muchísimas cosas que ya reflejaban nuestro programa electoral. Por tanto, el gobierno de Cifuentes como tal no está cambiando ni se está viendo embridado por el pacto como tal, pero la actividad parlamentaria sí y mucho. Entonces, están dificultando mucho el trabajo de los grupos y al final se están posicionando con el resto de los partidos en algunas situaciones que para nosotros pues, son importantes, ¿no? Y entonces, al final... Con el resto de los grupos en contra del Partido Popular. En contra del Partido Popular, de una manera que además no se está haciendo en Andalucía. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, hay una comisión de investigación en la Asamblea por la cual se quiere reescribir el pasado de la Comunidad de Madrid y reescribir lo que ha sido el Partido Popular en los últimos años en Madrid. Yo creo que la izquierda ahora, que ya tiene una mayoría sobre nosotros, lo que no puede permitir es que el pasado de la comunidad hayan sido pasados de mayorías absolutas y de grandes gestiones como se han realizado en Madrid, como ha sido 90 kilómetros de metro, casi 12 nuevos hospitales, 76 centros de salud y todo lo que ha significado la gestión del PP en Madrid. Entonces, Ciudadanos en este caso no es un socio de gobierno, es un socio de pacto, no están dentro del gobierno, han facilitado que este gobierno exista, pero no ayudan después. Al final lo que consiguen es, uniéndose con la izquierda, poner palos en la rueda muchas veces, instar al gobierno a cosas que no son ni siquiera prácticas y no tener, como tú bien dices, la misma actitud, por ejemplo, en Andalucía. Esta comisión de investigación, que para nosotros no nos cabe la menor duda que es una causa general contra el Partido Popular, de la misma manera en Andalucía no está sucediendo. Está siendo muy dura con Ciudadanos. Está siendo muy duro, pero te voy a decir dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros estamos siempre hablando de la remodelación de Telemadrid y en Andalucía no han dicho absolutamente nada de la gestión que se está realizando en Canal Sur. Y con respecto a esta comisión de investigación, por ejemplo, ellos han firmado en Andalucía que los miembros que tengan que ir a comparecer a esa comisión no lo hagan hasta después de elecciones. Y después han pedido que quienes vayan a comparecer lo hagan solo una vez y con una hoja de ruta clara. Y nosotros en Madrid, por ejemplo, precisamente en campaña electoral van a llevar a gente del Partido Popular a comparecer, lo harán tantas veces como consideren y la hoja de ruta no ha sido clara. Y encima, cambiando las normas de juego sobre la marcha, 3 contra 1. Entonces muchas veces tenemos esa sensación del 3 contra 1 que al final hace que sea un poco incoherente la posición de Ciudadanos, porque si queréis que cumplamos esos 76 puntos de acuerdo, necesitamos, ya no te digo ayuda, pero por lo menos que no sean un muro de contención. Entonces es a veces complejo, pero no obstante, ya te digo, se gobierna con facilidad y con soltura porque... Bueno, escuchándote parece que es la relación, desde luego, de dos socios mal avenidos o por lo menos con una relación bastante dificultosa, ¿no? La del PP con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No, la relación es buena, la relación es buena. La relación entre los parlamentarios, de hecho, es muy buena, nos entendemos bastante bien y desde luego tenemos bastante más en común con el resto, entre nosotros que con el resto de las fuerzas y de hecho nuestros programas electorales se parecían en muchos aspectos y por eso hace que muchas veces nos entendamos en muchas ocasiones, pero en otras tantas sí que es cierto que pactan 3 contra 1 modificaciones reglamentarias y cosas como te digo, como esta comisión de investigación que para mí al final representa una causa sobre el pasado y no sobre el futuro ni sobre el presente, que es lo que hay que hacer. Hay que fiscalizar qué está haciendo este gobierno y hay que centrar, yo creo, lo más importante que es la atención política sobre las comisiones de sanidad, sobre educación, sobre servicios sociales, sobre transporte, sobre lo que realmente importa a los ciudadanos. Los ciudadanos no van por la calle preguntándose qué ocurrió hace 12 años cuando yo deposité mi voto en el gobierno de Aguirre, que por cierto
tanto gustaría que repetidas veces ella ganaba luego por mayoría absoluta. Por tanto, hay veces que Ciudadanos están en nebulosa, ¿no? Esto de dependiendo de qué comunidad autónoma se encuentren, adaptar un papel u otro, yo creo que les lleva pues, a veces a situaciones un poco dispares. Pero bueno. Es un adelanto la dinámica que está estableciendo Ciudadanos en Madrid en el pacto de Madrid con el Partido Popular, con Cristina Cifuentes. ¿Es un adelanto de lo que sería un pacto a nivel nacional? ¿O incluso sería más duro a nivel nacional todavía? Bueno, yo porque creo es el único pacto posible a día de hoy del Partido Popular con Yo Ciudadanos. sinceramente creo que más duro no se puede, pero yo lo que creo sí que es un campo de ensayo. Estamos probando cómo es un Parlamento sin mayoría absoluta y evidentemente no pasa nada, todo lo contrario, porque es una manera de que otras fuerzas políticas también formen parte de la gestión del día a día, ¿no? En eso estamos contentos y yo creo que la experiencia es positiva, pero yo creo que no siempre ayuda, porque al final los ciudadanos votan mayoritariamente una lista para que ponga en práctica un programa electoral y hay que dejar gobernar y hay que respetar lo que los ciudadanos han dicho en las urnas. Entonces, la experiencia es buena, es positiva, es distinta, pero también yo sí que creo, por encima de todo, en la alternancia política. Pero no siempre creo en que el bipartidismo sea malo, todo lo contrario. Yo creo que tiene que haber fuerzas grandes que pongan en marcha programas electorales. Y lo que no puede ser es que al final un Parlamento se divida en 4 bloques y que al final de ahí no salga nada, que de ahí no se puedan poner en marcha proyectos, que al final se hagan unos presupuestos que no contentan a nadie y que al final se paralice la acción de gobierno. Por tanto, hay que desmitificar eso de que el bipartidismo es malo. Y eso de que el diálogo siempre conduce siempre a algo positivo, no es cierto, porque no siempre se dialoga con buena fe. Hay muchas veces que se dialoga imponiendo el programa de otro. Entonces, entre 4 cabezas diferentes, pensar que de ahí puede salir algo que contenta a todos es imposible. Hay una serie de medidas que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en el tiempo que lleva Cristina Cifuentes, por ejemplo, la ampliación del horario de los quirófanos, la tarifa para emprendedores, la bajada de impuestos, el abono de transporte ampliado a los desempleados o a cierto tipo de desempleados. Sí. ¿Hasta qué punto esto es una imposición de Ciudadanos? Porque Ciudadanos generalmente tiene una habilidad para decir lo social es cosa nuestra. Bueno, de hecho, el programa de Cristina Cifuentes era una condición de Ciudadanos. Un programa que además llevamos como una Biblia siempre encima, porque hemos dicho siempre que este programa electoral es un contrato con los ciudadanos y como tal, al ser un contrato, es de obligado cumplimiento. Y el programa era netamente social por encima de todo. 9 de cada 10 euros de presupuesto. ¿Pero eran condiciones de Ciudadanos estas medidas? Estas medidas están recogidas en el programa electoral de Cristina Cifuentes, que todo el mundo puede consultar en su blog. Y entre estas medidas, las más destacables, por ejemplo, era la ampliación del abono joven, que por cierto, Ciudadanos en la Asamblea votó hace poco en favor de otra cosa, que era ampliarlo hasta los 30, pero eso sí, cobrándole más a la gente. Es decir, tal y como hoy los madrileños cuando van a pagar por su abono transporte, la gente hasta 26 años se encuentra con esa tarifa 20 euros, es gracias a la gestión de Cristina Cifuentes, que, como digo, llevaba esta propuesta en su programa electoral. Y también llevaba la ampliación, que esto ya se va a poner en marcha desde hoy, de hecho, la ampliación también del abono transporte a 10 euros para los parados de larga duración que estén inscritos en el programa de activación de empleo, porque lo que queremos es que la gente que está en paro se dé de alta en este programa de búsqueda activa. Lo que queremos es precisamente fomentar que la gente se meta en este programa y a través de medidas como el abono, pues estén encima de esta búsqueda activa de empleo. Y luego otras medidas que también llevamos en el programa, la ampliación de los quirófanos, ya estarán operando más del 60%, pero para finales de mes ya el 80% de los hospitales madrileños tendrán los quirófanos abiertos por la tarde. Y estas medidas, y sobre todo reducciones de impuestos y un programa, como digo, altamente social, son propuestas que todo el mundo puede consultar en el programa que Cristina además la presidenta tiene colgado en su blog, y ese programa estaba antes del propio Acuerdo de Ciudadanos. Nosotros cuando nos presentamos a elecciones no sabíamos el escenario político en el que nos íbamos a encontrar. Por tanto, todas estas medidas, como digo, están aquí reflejadas. Muchas también estaban en el pacto y otras no. Por ejemplo, la eliminación del Consejo Consultivo nosotros no lo llevábamos, pero como digo, todas estas medidas que además afectan directamente a los ciudadanos y que son las más importantes, sí estaban. Y bueno, si encima además vienen recogidas en el pacto con Ciudadanos, pues mucho mejor, porque eso significa que les han gustado y que son buenas. O hay otras medidas, por ejemplo, de regeneración política, esa palabra tan de moda ahora, que que Ciudadanos también, digamos, hace bandera de ellas, como por ejemplo la reducción del número de diputados autonómicos, una medida que ya se ha tomado en la anterior legislatura, por ejemplo, Castilla-La Mancha. En Madrid se va a hacer también, se van a reducir el número de diputados en la Asamblea, porque la gente tiene la percepción de ¿para qué tanta gente debatiendo en un Parlamento autonómico? Pues verás, en la pasada legislatura el Partido Popular presentó y llevó al Pleno
precisamente la reducción del número de diputados. Y nosotros proponíamos que de 129, en principio, intentamos bajarlo a 100, lo llevamos a votación y el resto de los grupos votaron en contra. Eso ha sido una medida que ya en la pasada legislatura el Partido Popular reflejaba esto y una modificación de la ley electoral de manera, en la Comunidad de Madrid, de manera que los diputados representáramos a los ciudadanos por circunscripciones y también fue imposible llevarlo a cabo porque el resto de los grupos se opusieron. O sea, antes de Ciudadanos ya existían todas estas medidas, vaya. Ahora, en esta legislatura no hemos hablado del número de diputados. Volveremos a abrir este debate, pero la verdad es que ahora mismo, tal y como está el Parlamento, te puedo asegurar que no sobra un diputado, porque sí que es cierto que hay una labor legislativa como antes no había, y yo no veo a los diputados que estén parados, todo lo contrario. También hay que saber que la labor de un diputado no es solo cuando estás en un Parlamento tocando a un botón. La labor de un diputado es inmensísima, no solo ¿De todos los diputados o de algunos diputados? Evidentemente hay unos que trabajan más como otros, pero como todo, en todas las familias y en todas las casas y en todos los trabajos y en todas partes, ¿no? Pero la labor de un diputado, que es también, cuando tú llevas, por ejemplo, una iniciativa legislativa en el Parlamento, tienes que hablar con los ciudadanos que te la presentan o a quienes tú te diriges, tienes que reunirte con ellos, tienes que elaborar unos textos, tienes que hablar con el resto de los grupos, tienes que atender a los medios. La labor de un diputado es inmensa. Hay además comisiones, hay grupos de trabajo y todo esto la verdad es que hace pensar que no hay un diputado que sobre, es importante. Ahora bien, si se puede reducir el número de diputados y volvemos a llevar a esta propuesta a la Asamblea, pues seremos netamente conscientes de que lo primero es la austeridad y que si podemos tener un Parlamento con menos diputados y un voto ponderado, que es lo importante, que se proteja, pues yo creo que se llevará a cabo como ya hemos intentado otras veces. Como diputada autonómica me gustaría también preguntarte sobre el Senado, que en teoría es la Cámara de la representación territorial, de la representación de las autonomías. Ciudadanos también ha introducido últimamente un debate que seguramente se producirá en la próxima legislatura sobre qué hacer con esto del Senado, con la Cámara Alta se llama. Y no sé la postura del Partido Popular y la postura que se puede tener precisamente desde una autonomía, porque en teoría es la Cámara de la representación territorial. Sí, ahora mismo, bueno, el Partido Popular porque ahora mismo... ahí hay un trabajo inmenso de los senadores también, o trabajan menos. Ahora mismo no, ahora mismo, a ver, el Partido Popular, yo no sé exactamente qué propone con el Senado, porque el Partido Popular no vive de cuestionarse las cosas constantemente. El PP no cuestiona el modelo territorial porque tengamos un problema con los independentistas. El PP no cuestiona las instituciones del Estado ni cuestiona la Constitución porque lo pidan 4, ni tampoco cuestiona el Senado porque lo pida Ciudadanos. Yo tengo la sensación de que Ciudadanos hay veces, como ocurre siempre, es muy humano, que cuando una cosa la desconoces la desprecias. Por ejemplo, como no tienen gente para llevar a todos los municipios, de hecho en las últimas municipales se vio, no pudieron cubrir ni el 20% de los municipios de todo el país, pues ¿por qué no mejor eliminamos los ayuntamientos que se fusionen y listo? Y como ahora mismo acabo de llegar al Senado y ni siquiera sé cómo funciona, pues ¿por qué no lo eliminamos? O ocurrencias como el PSOE, ¿por qué no nos lo llevamos a Barcelona, ¿no? Yo creo que el Senado es una cámara territorial muy importante, por cierto, con listas abiertas, que representa la voluntad de los parlamentos de una manera representando, como digo, a las comunidades autónomas y refrendando las leyes que a su vez vienen desde el Congreso. Quizás la segunda lectura del Senado, que después se llevó al Congreso, es lo que ha hecho que el Senado parezca que se haya debilitado un poco. Entonces yo creo que a lo mejor, una vez que el Senado refrenda las leyes que vienen del Congreso, quizás con esa lectura debería quedarse ahí y bueno, a lo mejor de esta manera reforzar un poco más la imagen del Senado, pero es que nadie se lo está cuestionando. Se lo cuestiona, como te digo, si me atrevería a decir que quienes lo desconocen. Nosotros no estamos en eso ahora. Sobre el asunto territorial, en la próxima legislatura, ya lo ha anunciado Mariano Rajoy, va a ser la legislatura del cambio en el modelo de la financiación autonómica, de cómo se reparte el dinero entre las autonomías. Muchas veces hablamos, porque se encargan los nacionalistas catalanes de propagar ese mensaje, es que Cataluña aporta mucho más de lo que recibe del Estado, pero realmente la Comunidad de Madrid aporta mucho más de lo que recibe. Pero se podría llegar a un acuerdo entre Cataluña y Madrid y la Comunidad de Madrid realmente para mejorar el sistema de financiación autonómica. A ver, sí que es cierto que Cataluña y Madrid aportan más que otras regiones y que aportan más de lo que reciben, pero la diferencia entre Cataluña y Madrid es abismal. O sea, que Cataluña aporta a lo que llamamos el conocido como Fondo de Solidaridad. Si son 850, 870 millones, Madrid aporta más de 2.000 y pico. Madrid aporta a todo el Fondo de Solidaridad más del 75% aproximadamente del dinero, ¿no? Los contribuyentes madrileños son los que más aportan a la caja común, siendo Madrid la comunidad autónoma con los impuestos más bajos. Sin embargo, somos los que más recaudamos,
precisamente por tener estos impuestos bajos, somos los que más aportamos y los que menos recibimos. Y además, con el actual sistema de financiación, tenemos a más de 600.000 madrileños sin reconocer en las cuentas, de manera que al final los madrileños se ven afectados. Nosotros que consideramos que las comunidades autónomas, sobre todo las que pueden autofinanciarse y son fuertes económicamente, como es Madrid, deben aportar al resto de las comunidades. Creemos que las comunidades que menos aportan tienen derecho también, sin embargo, a reclamar el dinero que les corresponde, pero lo que no estamos de acuerdo en absoluto es que Cataluña se arrogue el papel de salvador cuando no lo es, y mucho menos que el dinero que le destina al Estado al final no vaya a lo más importante, que son los servicios públicos. Si no se destina a financiar servicios públicos y se destina al final, por ejemplo, a la causa independentista, es cuando nosotros consideramos que Cataluña además no tiene casi ni derecho a quejarse en ese aspecto. Entonces, teniendo razón, la pierde. Yo creo que Madrid está orgullosa de ser la más solidaria, vamos a seguir siéndolo, pero tenemos que reclamar que este sistema de financiación, que además así se ha comprometido el presidente Rajoy a modificar el año que viene, bueno, merece pues un cambio, porque como te digo, al final al madrileño se le queda un poco la cara pasmada, ¿no? Dice, yo soy el más solidario y orgulloso de serlo, pero lo quiero ver reflejado cuando después se revierte en mí, pues por ejemplo, en servicios públicos o en infraestructuras, ¿no? El futuro más inmediato, Isabel, será el de la financiación autonómica, también el de la renovación del Partido Popular a nivel nacional y a nivel de Madrid. Ahora se está hablando mucho de que se está produciendo un enfrentamiento entre los aguirristas, de Esperanza Aguirre, que todavía sigue siendo la presidenta del PP de Madrid, y los cristinistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los de Cristina Cifuentes. Tú que eres una persona que estás muy reconocida por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, también has tenido una buena relación con Esperanza Aguirre. ¿Cómo ves todo esto? ¿Existe realmente ese enfrentamiento o simplemente hay dos sensibilidades diferentes dentro del PP de Madrid? Hombre, yo creo que muchísima gente como yo, por ejemplo, he estado muchos años trabajando con Aguirre, y ahora actualmente estoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid y trabajando como parlamentaria autonómica que representa a su gobierno, ¿no? Yo, y tantos como yo, somos militantes que estamos en el partido y que no somos de nadie, somos del Partido Popular de Madrid. Otra cosa distinta es el cambio que después del liderazgo que haya en el Congreso regional. Primero tiene que haber un Congreso nacional y después, cuando llegue el Congreso regional en Madrid, los militantes y los compromisarios decidiremos quién va a seguir al frente del partido. La lógica dice en Madrid, por lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que la presidenta de la Comunidad de Madrid es mejor que sea también la del partido, no por obligación, pero es mejor. Aguirre debería dar paso a otras personas. Esperanza Aguirre va a dar el paso de dejar el testigo, pero yo creo que Esperanza lo que va a hacer es no meterse en el próximo Congreso, simplemente dejar libertad para que los compromisarios decidan quiénes quieren que se presenten. Sería que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera también la secretaria general del PP en Madrid. A mucha gente nos gustaría, porque además es la manera también de vertebrar el discurso del partido, pero si no es Cristina y al final hay otro compromisario hay otro candidato que los compromisarios así deciden, pues tampoco pasa nada, somos el mismo partido. Ya ha habido bicefalia en el PP de Madrid en el pasado, pero a mí me gustaría que fuera la misma, porque yo en los últimos años, que es cuando he aprendido en política y cuando he estado trabajando en Madrid, he visto que era la misma persona y a mí me gustaba esa representación y esa manera de vertebrar el partido y la política en general. Y yo creo que los madrileños lo entienden así, ¿no? Pero bueno, si hay alguien más que quiera presentarse, el Partido Popular en los estatutos lo permite. Nosotros no presumimos de falsas primarias, nosotros tenemos un congreso real donde puede presentarse quien quiera y, como te digo, pues al final que se haga pues, el más votado por la gente, claro. Antes de terminar, me gustaría hacerte alguna pregunta relacionada con las redes sociales. Eres experta en redes sociales, estás muy implicada además en el trabajo del Partido Popular en el ámbito de las redes sociales. Los de Podemos han sido los que realmente han abierto brecha en este campo de las redes sociales, y vosotros y otros partidos, los partidos tradicionales, están un poco siguiendo esa estela, a pesar de las diferencias ideológicas lógicas que hay entre los dos partidos. No, vamos a ver, lo que pasa es que Podemos es un grupo que ha nacido primero con gente mucho más joven y ha nacido mucho más tarde, por tanto ha nacido sin estructura, y su estructura es lo que ellos consigan generar en la red. Nosotros somos un partido que lleva muchos más años, con más tradición, con sedes físicas y militantes en todos los rincones de España, con una sede en todos los pueblos de España, de manera que mucha gente, joven y mayor, claro, mi estructura, claro, yo estoy hablando de una estructura de casi 1 millón de afiliados, y no puedes coger una estructura de casi 1 millón de afiliados y gente de todas las edades y de repente pretender que todo el mundo sea tecnológico. Evidentemente no. La gente de menos de 45, 50 hacia abajo lo es, pero hay mucha gente más mayor que no lo es. En este partido cabe la gente joven, la gente mayor, la gente que es muy lista en las redes y la gente que no. Yo no creo que ahora de repente, porque tú sepas más de redes,
valgas más que el resto. Lo que sí es cierto es que los nativos digitales tienen mucha más facilidad para trabajar así. ¿Qué tenemos que hacer los partidos que somos más grandes y que llevamos más tiempo? Pues evidentemente adaptar nuestras estructuras. Sin embargo, y ya lo estamos haciendo, sin embargo yo creo que los políticos que mejor utilizan las redes sociales forman parte del Partido Popular, como es el caso, por ejemplo, de Cristina Cifuentes, que para mí es la mejor política en redes sociales. ¿Es el caso o el único caso? No, es el mejor, pero a años luz ya de todos los siguientes, y te digo por qué. Porque es fácil cuando uno está en oposición tener una red social. Pero Cristina Cifuentes maneja personalmente su Twitter. Cristina Cifuentes lleva su propia red social. ¿Y eso en el Partido Popular es frecuente o no? Sí, también es frecuente, pero lo más significativo en el caso de Cristina Cifuentes es que además es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el poco tiempo que tiene una persona con ese cargo, con ese gran cargo, con esa gran responsabilidad, pero es que además contesta a los ciudadanos 24 horas al día. Y además lo utiliza públicamente para explicar a los ciudadanos. Eso no es así, eso es incorrecto, esto sí es así, muchas gracias, un abrazo, quedar con la gente, darles links con información, contesta a todo el mundo, lo lleva personalmente, y tanto es así que el equipo de campaña del que yo formé parte para dirigir la estrategia en Internet... ¿Te pide consejos Cristina Cifuentes sobre el uso del Twitter? No, pide a veces respaldo porque quiere responder a todo el mundo, y entonces hay veces que pide al equipo ayuda, oye, ayudadme a responder a esta persona que no me da tiempo. Y entonces, con la cuenta de paralela que sí tiene su equipo, que se llama Cifu Presidenta, se responde a los ciudadanos. Pero ella ya lo dijo en campaña, dijo, yo antes de dar mi cuenta de Twitter, cierro el Twitter. No lo tengo abierto si no es para llevarlo yo personalmente. Entonces, yo creo que ella está años luz de los demás, pero porque es la cantidad de respuestas y la originalidad con la que responde y lo activa que es, yo creo que es único en España. Entonces yo invito a todo el mundo que vea su cuenta para que vea que no exagero. En Venezuela usan también bastante las redes sociales. En América Latina, en Hispanoamérica en general, hay bastante comunicación política y bastante comunicación a través de redes. Tienen ahora una cita en Venezuela muy importante el próximo 6 de diciembre con las elecciones legislativas. No sé si piensas que el Partido Popular sí que está bastante implicado en lo que es el movimiento por la democratización, más democracia en Venezuela, pero no sé si piensas que se podría hacer algo más desde España para favorecer ese proceso de cambio. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un deber fundamental y un compromiso moral con el pueblo venezolano, como con todo Iberoamérica. Son nuestros hermanos, es un pueblo hermano y no podemos mirar para otro lado. Nosotros hace poco en la Asamblea de Madrid presentamos una PNL, no solo condenando el juicio a Leopoldo López, sino también pidiendo que observadores internacionales estuvieran presentes en las elecciones de diciembre para procurar que el cambio real en Venezuela, si tiene que llegar, que sea efectivo y que no haya un pucherazo en las urnas, como da la sensación que está ocurriendo desde hace ya muchos años. Esta PNL, además, por supuesto, contó con el voto en contra de Podemos, y lo más gracioso de todo es que sus argumentos fueron para recriminarnos nuestra actitud en otras dictaduras, en otros países, etcétera, cuando no tienen nada que ver con el pueblo español, y al final, como te digo, mirando y poniéndose de canto para no condenar algo tan grave como lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces nosotros desde la Asamblea de Madrid, desde el ámbito regional, estamos instando al Gobierno a que apoye al pueblo venezolano, y nosotros por nuestra parte como demócratas, cada uno también a nivel individual, lo que hacemos y lo que tenemos que seguir haciendo es denunciándolo y utilizando para ello también las redes sociales. Yo desde luego desde mi cuenta, y todos los líderes del PP de Madrid y del PP nacional lo están haciendo activamente todos los días o cada muy poco tiempo, uniéndose a la causa y criticándolo y condenándolo, porque si no lo hacemos entre todos, al final de esto de poco sirve, claro. Pues Isabel Díaz Ayuso, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer la conversación. Hasta luego, gracias. Bueno, pues este ha sido nuestro tiempo de entrevistas con la joven política del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, del Parlamento Autonómico de Madrid. Nos pueden seguir, lo recuerdo, en nuestro streaming www.elvenezolanotv.es, pero no se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.